Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este foro educativo. Somos el grupo número 2 y vamos a presentar el tema procesos de aprendizaje. Este foro está organizado por el curso de informática educativa de la carrera de licenciatura en pedagogía y administración educativa. Mi nombre es Pablo José Flores Vidal. Voy a moderar este foro. Y también tengo el agrado de presentar a mis compañeros que serán en este tema. En primer lugar, el compañero Edgar Leonides Miguel Pascual, a la compañera Claudia Marlene Pérez Roque, a la compañera Reina Isela Miranda Chinchilla, a la compañera Lisbeth Deli Sawi Guerra y al compañero Adolfo Ramírez Pérez. Este tema es tan interesante, pues se trata básicamente de los diferentes procesos que el ser humano conlleva para aprender. Y le cedo el tiempo para iniciar al compañero Edgar. ¿Qué es suyo? Gracias, Pablo. Buenas noches a todos. En relación al tema, de una forma generalizada, ¿verdad? Lo que son los procesos de aprendizaje. Para empezar, vamos a iniciar con una conceptualización o una definición de lo que son los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje es el conjunto que desarrollamos de habilidades cognitivas que logramos el desarrollo correspondiente a través durante el proceso de nuestra vida. Desde que nacemos aprendemos. Durante toda la vida estamos aprendiendo, pues, ¿verdad? Constantemente. Esos aprendizajes los percibimos a través de los sentidos o cualquier medio que esté a nuestra disposición, incluso el ambiente. Lo interesante de los procesos de aprendizaje es de que son acciones, ¿verdad? De que no son inertes, están en constante proceso, en constante evolución, pues, ¿verdad? Porque es a través del aprendizaje que las sociedades han perdurado. A través de las ciencias de todo tipo, social, biológicas e incluso educativas, el conocimiento lo adquirimos a través del aprendizaje. Es así como el ser humano prácticamente es la persona los seres humanos son las personas pues de que dominan el mundo, somos relativamente superiores a los animales. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es un triángulo interactivo, donde intervienen los estudiantes, los docentes y los contenidos. En relación a ese triángulo es de una forma simbólica, ¿verdad? Se logra a través de la interacción que existe en la enseñanza-aprendizaje, pues, ¿verdad? Que siempre lo vamos a observar en las instituciones educativas. Pero como les dije al principio, ¿verdad? No solamente en una aula se aprende en todo ambiente, pues, ¿verdad? Y eso es lo interesante de lo que es el aprendizaje. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el aprendizaje por condicionamiento. Eso se refiere, pues, ¿verdad? A un cambio de conducta o un cambio de las experiencias que pueden tener las personas, ¿verdad? Pero casualmente, ¿verdad? El que dio esa teoría fue el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Casualmente, pues, ¿verdad? Él estaba experimentando con perros, pero lo estaba viendo desde un punto de vista, digámoslo, biológico, pero él observó las conductas, ¿verdad? Y prácticamente fue el que hizo ese tipo de teoría, lo que es el aprendizaje por condicionamiento. Él observó pues la conducta de los perros con ciertos factores o ciertas situaciones que se daban, ¿verdad? Para que los perros se comportaran de una manera diferente. A través de esa teoría pues surgieron otras teorías que prácticamente aportaron mucho a la educación. Y en resumen, ¿verdad? En relación a lo que son los procesos de aprendizaje, siempre hay fases, ¿verdad? O hay pasos que se tienen que realizar, ¿verdad? En este caso son el acceso a la información, los procesos de la información, el producto obtenido y por último la aplicación del conocimiento, pues, ¿verdad? Aquí las palabras claves en relación a este tema, pues es lo que es cognitivo, ¿verdad? Lo cognitivo siempre se refiere a lo que es el conocimiento. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias por escuchar. En conclusión, el aprendizaje es un proceso que todos los seres vivos tenemos, pero especialmente los seres humanos que tenemos una superioridad debido a que fuimos dotados de inteligencia.
pero que el ser humano pues también tiene responsabilidades en este proceso de aprendizaje. Para continuar con este foro, vamos a escuchar la ponencia de la compañera Claudia Marleni Pérez Roque. El tiempo es suyo, compañera. Muy buenas noches. Es un gusto para mí compartirles a ustedes sobre el aprendizaje. Gisela, la siguiente diapositiva, por favor. El aprendizaje por observación. Este aprendizaje es el proceso por el cual se produce un aprendizaje observacional y podemos ir viendo cómo se comportan otras personas. Por otro lado, el aprendizaje observacional es cualquier tipo de aprendizaje que se produzca como resultado de la contemplación de conductas de otros seres vivos. En este caso, no estamos refiriéndonos solo a los seres humanos, sino que en general a los seres vivos. La siguiente diapositiva, por favor. Se da sin necesidad de que la persona que aprende obtenga un refuerzo. Es decir, que obtiene información sobre los posibles efectos que puede producir este aprendizaje, tanto positivo como negativo, ¿verdad? Dependiendo de la forma en que cada uno obtenga ese aprendizaje por medio de la observación. Ahora bien, Albert Bandura nos propone un aprendizaje recíproco, en donde un ser vivo lleva a cabo un aprendizaje dependiendo de lo que sucede a su alrededor. Estos eventos producen en él un aprendizaje dependiendo del contexto, las conductas, las variables cognitivas y las expectativas o la motivación que obtenga en cierto acto de aprendizaje. Por último, Albert Bandura nos propone los 4 estadios del aprendizaje observacional o social, que son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Todos estos van de la mano. La atención es la función que nos permite percibir y comprender los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. La retención es la etapa del aprendizaje donde nosotros memorizamos lo que ocurre. Podemos obtener aprendizaje por medio de imágenes, de estar viendo y escuchando, pero sobre todo la más especial es observando, ¿verdad? La reproducción. Luego de que nosotros pusimos atención a un acto y memorizamos lo que sucedió, tendemos a reproducir, hacer eso que vimos. Y la motivación. Si nosotros ponemos atención, memorizamos y hacemos, tenemos que tener algo que nos ayude a que nosotros hagamos esa actividad. Si no, no la vamos a hacer. No nos va a llamar la atención, no vamos a querer hacerlo, por mucho que tengamos que nos obliguen a hacer esa actividad. Gracias. En conclusión, los aprendizajes por observación son todos aquellos que se realizan de manera que el ser humano está, como dice la palabra, viendo, observando lo que sucede. Y especialmente en esto sucede el aprendizaje social, que tiene las 4 etapas, que son atención, retención, reproducción y motivación. Es decir, que vamos aprendiendo de todo lo que vemos y escuchamos. Para continuar con este foro, vamos a escuchar la ponencia de la compañera Reina Gisela Miranda con los aprendizajes superiores. El tiempo es suyo, compañera. Buenas noches para todos. En esta ocasión vamos a tratar un poquito de lo que son los aprendizajes superiores. Vamos a comenzar enfatizando de que los aprendizajes superiores son lo que nos hacen ser, valga la redundancia, superiores a los animales. Ya que estos están implicados en la capacidad que nos distingue como personas del resto de los animales, ¿verdad? Y esto es lo que nos ha permitido también
colocar a nuestra especie como predominante, ¿verdad? O la que maneja el mundo. Para esto tenemos que saber también qué son los procesos psicológicos superiores. Estos son un sistema psicológico humano que se desarrolla a partir de otros que son más básicos y que compartimos con los animales. Es decir, que los procesos básicos los compartimos con los animales y los superiores son los que desarrollan nada más los seres humanos. Está mediado por símbolos y emergen a partir de la interacción social. Referencian a las funciones cerebrales que dependen de las áreas de integración del mismo, ¿verdad? Todos estos componentes dependen de nuestro cerebro, cómo está organizado y cómo nos permite también aprender estos procesos. Como primero tenemos este proceso genosis. Habla de habilidad para reconocer y dar significado a aquello que percibimos. Es decir, incluso los seres humanos somos hábiles de darle un significado a algo que está incompleto, ¿verdad? Es lo que nos permite distinguir en esta imagen la pizza, el pastel, la pasta, la miel, porque aunque no esté completa, nosotros lo podemos imaginar y podemos completar. Nos sirve también para cuando escuchamos la pista de una canción, poder recordar esa letra, ¿verdad? Que aunque no esté sonando la letra, nuestra mente la asimila y nos permite recordar. Tenemos también lo que es la praxis, que es la manera de ejecutar una conducta motora bajo el control voluntario con el objetivo de alcanzar una meta, es decir, de practicar lo que a nosotros nos indican, lo que sucede en las escuelas, ¿verdad? Nos dicen la teoría del fútbol, esto va así, 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 y a nosotros nos corresponde hacerlo de manera voluntaria y práctica. La atención, que es la capacidad de focalizar a los recursos cognitivos en estímulos determinados. Y está medida por los procesos de alerta y percepción. Son las dos palabras claves cuando hablamos de atención. Cuando nos dice, présteme atención, nosotros siempre alerta y percepción, alerta y percepción. Cuando hablamos de lenguaje, podemos definirlo como un proceso psicológico fundamental porque facilita otras funciones cognitivas y media en muchos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, el lenguaje no solo nos funciona como comunicación para podernos comunicar con nuestros demás seres, ¿verdad? Sino que nos ayuda a desarrollar en algunas partes del cerebro otras cuestiones psicológicas que nos permiten también ser superiores a los animales. La toma de decisiones, que es la capacidad de escoger el plan de acción más adecuado en los que tenemos posibles, ¿verdad? Es una capacidad especial de los seres humanos también, ¿verdad? Poder tomar decisiones y no actuar por impulso, sino que examinar todas esas decisiones y ver cuál es la que nos conviene. También de esta deriva el razonamiento, que es el proceso mediante el cual extraemos conclusiones, hacemos inferencias y establecemos relaciones abstractas entre los conceptos, ¿verdad? Esta es la parte de obtener la razón, de obtener el razonamiento. La planificación, que nos permite el propio establecimiento de metas, la creación de planes, la previsión es parte de la proyección de los recuerdos hacia el futuro, es decir, que se trabaja a partir de los conocimientos sobre el pasado y el presente para establecer una hipótesis sobre lo que sucederá o lo que podría suceder, ¿verdad? Llevar acorde todo esto, lo que nos permite, si nos podemos dar cuenta, los animales no pueden realizar esta acción, ¿verdad? De poder planificar sus vidas, de saber qué quieren más adelante, qué quieren a futuro, de examinar su pasado. Entonces debemos de aprovechar esas habilidades que tenemos como humanos. Y como última, pero no menos importante, tenemos lo que es la inhibición, que es la capacidad de ignorar los estímulos irrelevantes o bien de frenar los impulsos inadecuados en un contexto determinado. Es decir, la inhibición no es del todo buena porque nos frena y nos detiene al momento de querernos expresar, pero tenemos que saber que en determinados lugares o en determinadas escenas no podemos nosotros comportarnos ni decir exactamente lo que estamos pensando o lo que queremos decir. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un velorio, en un lugar donde están velando los restos de alguna persona, y a nosotros nos llega un recuerdo de algún chiste o de alguna anécdota graciosa,
no podemos reírnos a mitad de la nada porque debemos pensar que hay familiares dolientes, ¿verdad? Entonces, la inhibición es eso que nos detiene y nos dice, hey, aquí no se puede, a la próxima será. Esta ha sido mi exposición. Agradecemos a la compañera Reina Gisela. En conclusión, podemos decir de que los aprendizajes superiores identifican a los seres humanos de los animales, pero que este tipo de aprendizaje conlleva algunos procesos, empezando por la inteligencia, ¿verdad?, que es lo que nos distingue, pero también de las diferentes funciones que esa inteligencia posee, ¿verdad? La genosis, que consiste en imaginar sin tener la letra de una canción, por ejemplo, y la inhibición, que ya lo explicaba ella, consiste en rechazar estímulos que no nos ayudan en determinados momentos, sino que saber seleccionar en qué momento poder hacer determinada acción. Para continuar con la primera noche, vamos a escuchar a la compañera Lisbeth Mirelli Sawi con el papel de la atención y de la memoria. El tiempo es suyo, compañera. Gracias. Yo les voy a hablar acerca del papel de la atención y la memoria. La memoria como la atención son capacidades del ser humano, con su propio funcionamiento, sus propios factores y sus propias fases. Cuando nos referimos a memoria, nos estamos refiriendo a la capacidad de ingresar, registrar y almacenar información del cerebro. Siguiente, por favor. Existen fases de la memoria. Como la primera fase, tenemos la fase de fijación. Consiste en el registro o entrada de la información y experiencias vividas. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una librería. Entonces nosotros lo primero que encontramos tal vez son dibujos grandes, letras grandes. Entonces eso es lo que nuestra memoria retiene y esa es la experiencia que nosotros aguardamos en nuestra memoria. Como número 2 tenemos la codificación. La codificación se encarga de almacenar información de más de una dimensión, haciéndola resistente al olvido. Como la tercera, tenemos la conservación. La conservación se debe al proceso de retención de información y de experiencias vividas, y a esto le llamamos conservación. Como cuarto tenemos la evocación. La evocación es la información que ya existe en nosotros almacenada. En un momento nosotros la traemos a la conciencia y nosotros a esto le llamamos evocación, porque nosotros lo que ya nosotros tenemos almacenada en nuestra memoria, nosotros cuando queremos recordar esta información, nosotros la traemos a la conciencia. Como siguiente tenemos la locación. Consiste en localizar datos que nos piden entre millones que nosotros almacenamos. Nosotros debemos de buscar y ubicar nuestra información en nuestra memoria. Y como último tenemos el reconocimiento. El reconocimiento consiste en los datos y en las experiencias vividas. Pero ¿cómo saber que todo lo que nosotros recordamos nos pertenece? Entonces aquí es donde nosotros hacemos el reconocimiento, donde nos ayuda a recordar nuestras vivencias pasadas. Sabemos que la información recogida por nuestros sentidos entran en la memoria. Y si la información no se olvida, pasan a los siguientes sistemas. Tenemos los tipos de memoria. Tenemos la memoria a corto plazo, que es la que guarda información un minuto después de haberla captado. Nos permite analizar lo que estamos experimentando. Y como último tenemos la memoria a largo plazo.
es la que nos permite almacenar información y resguardarla por mucho tiempo. Gracias, compañeros. Muy interesante la ponencia de la compañera Mireli. Nos ha hablado sobre el papel tan importante que tiene la memoria dentro de del aprendizaje. Muchas veces creemos que memorizar no es bueno o que ya debe salir de lo común, pero en realidad no. Ella nos explicaba que la memoria tiene un papel fundamental. Pues hay memoria a corto plazo, hay memoria a largo plazo, y nos sirve para localizar ese tipo de información que en cierto modo, en cierto momento, pues necesitamos. Tenemos también ahora la ponencia del compañero Adolfo Ramírez Pérez, que nos va a hablar de las habilidades metacognitivas. Compañero, el tiempo con usted. Habilidades metacognitivas. Cuando hablamos de habilidades metacognitivas, nos referimos al conjunto de conocimientos adquiridos por medio de la autoobservación. Las habilidades metacognitivas están presentes en los seres humanos, referido también a cualquier operación mental como la memorización, la atención, la percepción, la comprensión y la comunicación. Todos estos componentes influyen en el nuevo proceso de aprendizaje que adquiere el ser humano. La siguiente, por favor. Brown afirma que la metacognición en los seres humanos implica el conocimiento y la regulación mental. Esta se da por medio de 3 etapas. Como número 1 tenemos la planificación. Planificar, nos referimos a las actividades que realizamos cuando nos encontramos frente a un problema. Como número 2 tenemos la observación, la cual consiste en una actividad iniciada por medio de la visión. Como número 3 tenemos comprobar los resultados. Por medio de la comprobación de resultados, el individuo se puede dar cuenta de todos los conocimientos que ha adquirido durante un largo proceso de aprendizaje. Siguiente, por favor. Las habilidades del pensamiento no se pueden enseñar, practicar y aprender. Esto quiere decir de que tampoco se puede adquirir conforme la edad que avanza el ser humano. De este modo también podemos decirte que no todas las personas desarrollamos los diferentes tipos de inteligencia, sino que cada ser humano es capaz de crearlos y de recrearlos conforme su desarrollo mental y psicológico va en aumento. Como parte importante podemos decir que el alumno, el individuo, puede desarrollarse de forma individual y activa, de acuerdo a las diferentes demandas, a las diferentes aplicaciones a soluciones de problemáticas que se presentan en la vida. Es importante recalcar de que también existen esquemas que no son sustituibles por la intervención pedagógica. El alumno debe construirlos, modificarlos, enriquecerlos y diversificarlos. De este modo se puede decir de que la mediación pedagógica cumple un papel importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente es quien toma como parte importante la orientación, la dinámica interna en la dirección adecuada. Siguiente. Es necesario recalcar de que todo docente que se encuentra cimentado en la necesidad de crear y recrear conocimientos en los individuos debe tomar en cuenta lo que son los diferentes procesos cognitivos para lograr el implante de un nuevo conocimiento en el estudiante. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. En conclusión, la ponencia del compañero Adolfo habla de las diferentes habilidades metacognitivas que tienen o que tenemos los seres humanos. Y en realidad es muy importante porque los seres humanos aprendemos de diferentes maneras. Por ejemplo, hay estudiantes que organizan de mejor manera la información. Hay estudiantes que tienen la habilidad de tener en vista la palabra, tener mayor dicción, facilidad de palabras, etc. Entonces es muy interesante todos estos procesos de aprendizaje. Y para ampliar la riqueza de conocimiento en este foro, vamos a lanzar algunas preguntas, compañeros expositores. La primera va dirigida a la compañera Gisela. La pregunta es, ¿por qué es importante el papel de la memoria en el aprendizaje? ¿Por qué es importante memorizar? Muy bien. Para empezar, puedo decir que en la actualidad no se le ha dado la importancia a la memoria tanto como antes, ¿verdad? Las personas se equivocan al decir, es que antes, como todo era memorizado, no servía. No es importante la memoria, lo único que importa es el análisis, que las personas puedan analizar. Pero nos podemos dar cuenta conforme estudiamos que la memoria y el análisis van de la mano. Es decir, ¿de qué nos sirve a nosotros analizar mucho cualquier situación que nos suceda si no podemos retener, no podemos nosotros recordarnos? Recuérdense que gran parte de los procesos de aprendizaje van también agarrados de lo que es la memoria. Entonces, no la podemos poner superior al análisis o a la capacidad de análisis, pero tampoco la podemos poner inferior. Entonces, esa es la importancia que tiene. Es la misma importancia de analizar la que tiene el memorizar. Muchas gracias, compañera. La siguiente pregunta va dirigida al compañero Edgar Miguel. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el papel que juega el docente en el proceso de aprendizaje? En relación a los cambios históricos, ¿verdad?, sobre la educación, al docente ha pasado por diversos papeles, ¿verdad? Al principio, pues, algo así como que lo sabía todo, ¿verdad? Y que el estudiante simplemente tenía que escuchar. Ha ido evolucionando las funciones de los docentes, ¿verdad? Hoy en día, pues, la función del docente es un guía. Es alguien, pues, ¿verdad?, que tiene que orientar a los estudiantes, pues, ¿verdad? Si recordamos la diapositiva que observamos, ¿verdad?, en relación a una triangulación, ¿verdad?, triangulación entre docentes, estudiantes y contenido, ¿verdad? Es básicamente la importancia del docente en relación a la educación. No debemos olvidar, ¿verdad?, de que nos debe orientar, nos debe facilitar, porque hoy en día es un facilitador, sin perder la perspectiva, pues, ¿verdad?, de que tiene que ser una persona con una educación de una forma generalizada, ¿verdad? Y si volvemos a la pregunta anterior, ¿verdad?, de que de una manera muy acertada nos respondió la compañera Gisela, la memorización prácticamente es importante en el docente porque tiene que tener un soporte teórico, tiene que tener una carga teórica, ¿verdad? Porque si no tenemos la teoría es muy difícil comprender nuestro entorno o no vamos a comprender la relación de un tema. Entonces, por lo tanto, aquí juega también algo importante lo que es la carga teórica en un docente, ¿verdad? Sin perder de vista que siempre va a ser un orientador o un facilitador para los estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias, don Edgar, por su respuesta. Y vamos a culminar este foro con una última pregunta, y esta está dirigida a la compañera Claudia Marlene. Y nos interesa conocer también qué piensa ella acerca de esta frase. El aprendizaje también entra por los ojos, es decir, por la observación. ¿Qué podría ampliarnos sobre este tema, compañera?
bien lo dice la frase, ¿verdad? Aprendemos viendo, también haciendo. Pero si no miramos cómo se hacen las cosas, no vamos a poder llevarlas a cabo. Es muy importante, por eso, que cada uno de nosotros pongamos mucha atención a las cosas que pasan a nuestro alrededor y observemos diminutivamente cada paso que se lleva a cabo para así obtener un aprendizaje óptimo y poder aplicarlo en la vida futura de cada uno de nosotros como profesionales, como docentes. Muchísimas gracias, compañera, por tu respuesta. Agradecemos a todos por su participación. Y como conclusión general, se puede mencionar que los procesos de aprendizaje en el ser humano son complejos, pero a pesar de ello, el ser humano nunca deja de aprender, pues ese proceso dura toda la vida. Y pues ha sido un gusto para nosotros el poder presentar este foro educativo, los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias y buenas noches. Tendría que estar en la misma posición donde usted colocó, por ahí tendría que estar. ¿Ya les aparece a ustedes que estoy grabando? Sí. Pero ahora no se ve la pantalla. Pero otro problema. ¿Cuál? Diga. Mira. Estamos. Ese es el problema. Muy buenas noches. Es que, compañía, para grabar en un dispositivo y hablar en otro, tengo que silenciar uno. Y no puedo grabar en la computadora porque la tengo silenciada. Y si le quito silencio, esto... Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias.